Mi nombre es Yereni Rojas Oñate, estudiante del programa Psicología segundo semestre, y hoy voy a explicarles la teoría psicosocial de Erik Erikson y la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Erik Erikson nació en Alemania el día 15 de junio de 1902. Aunque fue educado en la tradición psicoanalítica, su visión de la personalidad cambia y ya no se va a un origen genético, sino que lo ve desde algo más cultural. Es aquí cuando nace esta teoría. Se basa básicamente en el estudio de la evolución del ser humano en diferentes etapas de la vida. Esta teoría identifica una serie de etapas, 8 específicamente, por las que el individuo pasa a lo largo de su historia vital. Cada etapa se caracteriza por una crisis psicosocial de dos fuerzas en conflicto. Esta crisis es un momento de juicio donde se toman decisiones fundamentales. La primera de estas 8 etapas es la confianza versus la desconfianza. Esta etapa se da desde el nacimiento del niño hasta los 2 años aproximadamente. En este momento es donde va a depender 100% de la madre, el padre o la persona que lo cuide. Si las necesidades del bebé no son satisfechas de la forma más pronta, inmediata, segura y sin demora, el bebé va a sentir desconfianza de su cuidador. Pero si por el contrario, desde el principio satisfacen sus necesidades, lo cuidan, el bebé sentirá confianza y sabrá que no está abandonado por el cuidador. Autonomía versus vergüenza y duda es la segunda etapa y se da entre los 2 a 3 años aproximadamente. En esta etapa el niño va adquiriendo motricidad, ya que pudo haber pasado o está pasando la época del gateo. También comienza a jugar y está ganando autonomía que antes no tenía. Pero en esta etapa es importante que su entorno social sea el adecuado para que esta autonomía se desarrolle. La tercera etapa es iniciativa versus culpa y se da entre los 3 a 5 años. En esta etapa el niño empieza a desarrollarse a medida que va creciendo el interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus capacidades y habilidades. En esta etapa los niños sienten curiosidad y si esta no es alimentada se puede generar una sensación de culpa. La quinta etapa es laboriosidad versus inferioridad. Esta etapa se da entre los 6-7 a 12 años. Aquí comienza el ciclo escolar. La laboriosidad se da en las escuelas donde al niño se le exige el cumplimiento de ciertas tareas. Esta laboriosidad es recompensada y va reafirmando su autoestima, o por el contrario, puede sentir inferioridad por no poder cumplir con sus trabajos en comparación a sus compañeros. Esto va a hacer que el niño se sienta en comparación a ellos inferior y sienta que no puede hacer las cosas. La sexta etapa es la búsqueda de la identidad versus la dispersión de rol. Esta etapa se da entre los 16-18 años aproximadamente. Aquí el duelo se da porque el adolescente está en búsqueda de su identidad personal. Normalmente la identidad a esta edad es la suma de muchas cosas que le gustan o personas que admira, y esto puede entrar en conflicto, ya que se va a sentir imitando a otras personas y no va a sentir que tiene identidad propia. La sexta etapa es la intimidad versus el aislamiento. En esta etapa se da entre los 20 a los 40 años. En este momento, la persona ya ha salido del aspecto escolar y tiene que relacionarse en un entorno inmigrante de adultos. Aquí la intimidad se da porque ya se ha encontrado una identidad estable y no le da pena compartirla con otras personas. La séptima etapa es la generatividad versus el estancamiento. Se da entre los 40 a 60 años. Y es cuando la persona ha logrado establecerse en un trabajo y con una pareja.
En esta etapa, el individuo dedica su tiempo y prioriza a su familia y busca un equilibrio económico, evitando precisamente el estancamiento. Esto lo hace pensando en él mismo, en el futuro y en el porvenir de su familia. Esta es la octava y última etapa, la integridad versus la desesperación. Esta se da en la vejez, ya después que la persona ha pasado estas diferentes etapas a lo largo de su ciclo vital, puede sentir dos cosas. Una, que ha atravesado exitosamente estas anteriores etapas, que la sociedad y todo lo que lo rodea se ha desarrollado adecuadamente y esto lo hace sentir pleno. O dos, que por el contrario siente que en este ciclo vital no ha logrado desarrollarse bien o que ha tenido diferentes frustraciones y su autoestima se ve debilitado y se siente desesperado inmediatamente y al inminente fin que tiene y al no tener tiempo para resolver las etapas anteriores. Ahora hablaremos de la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Freud creía que los niños nacen con un líbido e impulso sexual que motiva al niño a buscar un objeto, enfocándose en zonas erógenas dependiendo de la etapa que éste esté atravesando. Las zonas erógenas son parte del cuerpo sensibles que provoca la sensación de placer. Freud sostenía que si se atraviesa con éxito cada una de estas etapas, el niño, al ser adulto, tendría una personalidad sana. De lo contrario, se produce lo que Freud llama fijación. La fijación es un estado de la conducta que se da cuando una de estas etapas no se supera. Freud menciona 5 fases o 5 etapas en las que el ser humano deberá atravesar desde el nacimiento hasta los 10 a 12 años aproximadamente. La fase oral o primera fase abarca desde el nacimiento hasta el primer año de vida aproximadamente. En esta fase, el ser humano experimenta placer a través de la boca, siendo esta la zona erógena que explotará mayormente. Según Freud, si no se ocupan del niño apropiadamente durante esta fase, permitiéndole succionar, dará la siguiente fijación. El individuo que no complete esta fase al crecer tendrá problemas de dependencia, será agresivo, tendrá problemas con la bebida, la comida o la necesidad de fumar. La segunda fase es la fase anal, que se da desde el primer año hasta los 3 años. El niño encontrará placer en los esfínteres, en el deseo de retener o expulsar el excremento. La fijación que se produce si los padres no son estrictos al momento de expulsar el excremento en el momento y en el lugar adecuado puede desarrollar una personalidad anal expulsiva que dará como resultado un adulto destructivo, derrochador y desordenado. La fase fálica es la tercera y esta se da de los 3 a los 6 años de edad. En esta fase, la zona erógena es en los órganos sexuales. El niño descubre que al manipular sus genitales le provoca placer y empieza a jugar con estas partes. En esta fase se da inicio de una serie de cambios y conflictos importantes. Aparece el complejo de Edipo en el caso de los niños y el complejo de Electra en el caso de las niñas. La fijación que se da en esta fase va a depender del resultado que se da del complejo de Edipo o el complejo de Electra. El periodo de latencia es la cuarta fase y esta se da de los 6 a los 12 años. En esta fase no hay presencia de ninguna zona erógena que predomine, ya que hay una calma emocional y una curiosidad a lo que los rodea. La quinta fase es la fase genital, que se da de los 12 años en adelante. Juega un rol muy importante la pubertad, ya que los deseos sexuales que estaban reprimidos se encuentran latentes e intensos.
se comienza a manifestar los deseos sexuales y una pareja. La zona erógena relacionada con esta fase es la de los órganos sexuales. Pero a diferencia de la fase fálica, en esta la persona ya ha desarrollado una capacidad de expresar su sexualidad. Si todo ha ido correcto durante las fases anteriores, se verá una persona libre para desarrollar su sexualidad con tranquilidad y esta persona se destacará por ser afectuoso. Este juego se llama ¿Qué etapa soy? Consiste en que hay 8 tarjetas y en ellas están los nombres de las 8 etapas de la teoría psicosocial propuestas por Erik Erikson. Uno de los compañeros va a tomar una tarjeta y va a imitar esa etapa de tal manera que su otro compañero adivine o descubra cuál de las 8 etapas es. Va a tomar una tarjeta, vamos a ver qué etapa le tocó. Perfecto, y ahora vamos a ver su actuación. ¿Cuál etapa es? Esa etapa es etapa 8. El juego se llama Ordena y adivina la fase. Consiste en que le voy a mostrar una serie de números por 5 segundos. Esos números están impresos en la tarjeta que les entregué. Debajo de cada tarjeta hay una palabra clave que ordenadas en el correcto orden les va a dar indicios para saber qué fase de la teoría psicosexual de Sigmund Freud es. Vamos a mostrar el orden de los números. Se los voy a mostrar por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Cerremos y comiencen a ordenar. Ahora den vuelta a las tarjetas. Equipo 1, ¿qué palabras claves te tocó? 12 años en adelante, juventud, deseos reprimidos que están atentos, pareja, desarrolla y expresa sexualidad. Y según esas palabras claves, ¿cuál fase crees que es? Fase 5, fase genital. Equipo 2, ¿cuáles son tus palabras claves? De 3 a 6 años, órganos sexuales, placer al manipular partes, cambios y conflictos, complejo de Edipo y Electra. Y según esas palabras claves, ¿cuál crees que es la fase? Fase 3, fase fálica. Muy bien. Soy Denis Diane Moscote Ruiz, estudiante de Psicología en la Universidad de La Guajira. Esta actividad a realizar fue propuesta por el profesor Juan David Camargo Reyes, donde hablaremos sobre lo que es la teoría psicosocial de Erik Erikson y la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Hablaremos sobre cada una de estas etapas y diremos la característica o lo que sucede en cada una de ellas. Entonces comencemos con la teoría psicosocial. Comencemos con su primera etapa, que es la de la confianza versus la desconfianza del infante, que va de los 0 a los 18 meses. En esta, el bebé necesita establecer su primera relación afectiva con su cuidadora, ya sea para que se genere ese sentimiento básico de la confianza, el sentirse protegido y seguro, y a la vez que se genere ese sentimiento básico de la desconfianza, sentirse desprotegido y abandonado. El bebé desarrolla un sentido sobre si el mundo es o no es un lugar seguro y se hace una gran pregunta: ¿es mi mundo predecible y me sirve de apoyo? Ahora nos pasamos a esta segunda etapa,
que es la de la autonomía versus la vergüenza y la duda, que va de los 18 meses hasta los 3 años. Acá, la energía del niño se dirige hacia el desarrollo de habilidades físicas, incluyendo el caminar y el control de esfínteres. Es decir, es más independiente y ya desarrolla sus capacidades. Pues se dice que el niño adquiere un control de sí mismo, pero si éste no se maneja, puede sentir vergüenza y duda. Y es donde se cuestionaría: ¿puedo hacer las cosas por mí mismo o tengo que confiar siempre en los demás? Ciertamente es una gran pregunta. Entonces ahora nos pasamos a esta tercera etapa, que es la de la iniciativa versus la culpa, que va de los 3 a los 5 años. Acá el niño tiene más iniciativa, confianza, viveza, imaginación y siente orgullo por sus capacidades. Aún podría ser demasiado impulsivo, lo cual produciría una falta de espontaneidad y se puede sentir culpable de todo lo que sucede a su alrededor. Y se hace una gran interrogante: ¿soy bueno o soy malo? Entonces, ya terminada esta etapa, nos vamos a la cuarta, que es la etapa de la laboriosidad versus la inferioridad, que va de los 5 a los 13 años. Acá el niño debe de enfrentar la demanda de aprender nuevas habilidades, el hacer cosas diferentes, jugar y ser competitivo. O de lo contrario, llega la falta de iniciativa, la pereza, se cree inferior y mediocre y se pregunta: ¿soy competente o no valgo nada? Entonces nos vamos a esta quinta etapa, que es la etapa de la búsqueda versus la difusión de la identidad, que va de los 13 a los 21 años. Acá ya entramos en lo que es la adolescencia. Ya el adolescente adquirió su identidad respecto a su vocación, los papeles de género, la política y la religión. Dicho de otro modo, ya debe de tener qué quiere en la vida, mostrar seguridad e independencia. Y surge esa gran pregunta, y es sumamente importante para nuestras vidas: ¿quién soy? ¿A dónde voy? Entonces de esta nos pasamos a la sexta, que es la etapa de la identidad versus el aislamiento, que va de los 21 a los 40 años. Y acá pues comienza eso que conocemos sobre el adulto joven. Ya en esta etapa, la persona tiene la capacidad de amar y entregarse. Vive una sexualidad enriquecedora y unos vínculos sociales estables y abiertos. O de lo contrario, se aísla de la sociedad y presenta dificultad para relacionarse, o tiene problemas de carácter y relaciones no auténticas. Y también surge una gran interrogante: ¿voy a compartir mi vida con otro o simplemente pasaré de largo? Antepenúltima etapa, que es la etapa de la generatividad versus el estancamiento del adulto mayor, que va de los 40 a los 60 años. Acá podríamos decir que entra lo que es la adultez media, pues esta persona guía de alguna u otra forma las siguientes generaciones. De lo contrario, si no logra esto, pues carece de un empobrecimiento temprano. También surge lo que es el egocentrismo y la improductividad. Y surge otro interrogante: ¿voy a producir algo de valor real? Nuestra última etapa, que es la etapa de la integridad versus la desesperación del adulto mayor, que va de los 60 años en adelante. Acá se encuentra lo que es el estado de la adultez tardía. Llega la reflexión sobre su vida y la aceptación de esta misma. Además siente satisfacción de haber vivido, pero también algunos consideran que han perdido su tiempo y que la vida se termina, y tienen temor a la muerte. Acá llega también otro gran interrogante: ¿he vivido una vida plena? Entonces, ya culminada
esta teoría psicosocial, logramos ver que en cada una de sus etapas surgen muchos interrogantes, pero que de igual forma son muy importantes para todo el desarrollo de nuestras vidas. Entonces, ahora pasamos a la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Esta está dividida en 5 etapas, la cual también hablaremos un poco sobre ella. Entonces comencemos con la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta el primer año. Acá, la primera y principal fuente del bebé incluye actividades orientadas alrededor de la boca, labios y lengua. Está el interés de la gratificación oral al chupar, comer y morder. En esta etapa, el ello es el que domina. El yo ni el superyo están totalmente desarrollados. Esta segunda etapa, que es la etapa anal, que va desde el primer año hasta los 3 años. Su foco de satisfacción es la eliminación y retención de las heces fecales, por lo tanto, la zona de tensión y gratificación es el ano. La experiencia más importante durante esta etapa es el entrenamiento de la higiene personal, para que el niño pueda comprender la gran importancia de la limpieza y el orden gradualmente. Posteriormente nos vamos a esta cuarta etapa, que es la latencia, que va de los 6 hasta los 11 años. Acá el superyo se desarrolla más, con lo que aparecen los valores sociales. Llega ese tiempo de calma relativa entre aquellas etapas anteriores más turbulentas. La sexualidad aparece algo reprimida y oculta. También se da paso a una etapa de maduración, cuyo foco está en el desarrollo cognitivo y el aspecto del aprendizaje consciente. Pero esta etapa también tiene como tarea aprender sus propias formas de integrar impresiones, tanto internas como externas. Ya para culminar, llegamos a nuestra última etapa, la etapa genital, de los 11 años hasta la adultez. Entonces, como lo había comentado, es la última etapa o fase propuesta por Freud, en la que suceden los cambios biológicos de la pubertad. La identidad psicológica se integra y madura a lo largo de la relación sexual e interpersonal, íntima, y del desarrollo de valores y actitudes sociales apropiadas. Además, contribuye al desarrollo de la capacidad orgásmica y la capacidad también de acompañar esas sensaciones generadas en la relación sexual con sentimientos de ternura, afecto, entrega, entre otras. En estos momentos les estoy presentando mi juego llamado Las Carticas del Saber. Este juego es realizado con el fin de que la persona pueda aprenderse, apropiarse de una manera más práctica y un poco creativa lo que es la teoría psicosexual. Entonces acá en esta cartica tenemos palabras así escritas que crearán una oración o una característica de cada etapa de esta teoría. Este cubito es con el fin de lanzarlo, tiene las iniciales de cada etapa y es con el fin de lanzarlo, y ella nos dirá con qué etapa comenzamos. Entonces vamos a darle acá. Con la etapa oral nos dice que yo entiendo de la etapa oral es donde el niño comienza a experimentar con su boca, ¿vale? Las oraciones aquí escritas, ustedes le pedirán el favor a alguna persona que le cree esa característica. La idea es que ustedes no sepan lo que está ahí escrito, pero para hacerlo un poco más rápido, pues yo sé las oraciones que están, aunque están regadas. Entonces en la etapa oral yo tengo intereses de la gratificación oral al chupar, comer y morder. Entonces busquemos esa oración acá. Esta me sirve. Vamos a hacerla acá. Pasamos esta acá. Por la que veo las demás no me sirven. Seguimos probando otras. Ahí vamos.
Miren esta palabrita que me acaba de salir. Esta. Entonces ya llevamos estas dos. Organizamos un poco. Acá y acá. Ya tenemos volteadas todas nuestras carticas. Tenemos y morder. Faltaría comer. Comer. ¿Dónde está? Pues acá. Pues aquí tenemos la definición o esa característica de la etapa oral. Interés de la gratificación oral al chupar, comer y morder. Entonces, esta característica que tenemos acá la podemos pegar en alguna cartulina que en caso tal que queramos recordar que en qué se basa esta etapa, acá tenemos esta pequeña definición o este pequeño concepto. Buenos días, mi nombre es Daileti Guarán y hoy les vengo a hablar sobre el psicoanálisis y las etapas del desarrollo. Les vengo a hablar de las etapas según Freud, que es la etapa psicosexual. Estas etapas van desde 0 a la adultez. La primera etapa es la etapa oral, que está de 0 al primer año. La zona erógena en esta etapa está en la boca. Y primero empieza con la absorción del pecho de la madre, luego empieza a explorar a través de la alimentación y empieza a desarrollar procesos fisiológicos. También, como todos los objetos que se los lleva a la boca, empieza a desarrollar el mundo a través de él. Luego viene la etapa anal, que está de 1 a 3 años, y aquí se da el control de esfínteres y se da la repulsión y la represión de. Después de esta viene la etapa fálica, que va de 3 a 6 años. En esta etapa se dan los intereses por sus genitales y el niño empieza a compararse con el cuerpo de su padre o de su madre. Identifica su sexo y también se da lo que es el fenómeno de tipo y el fenómeno de Electra. En la etapa de latencia, que es la antepenúltima, esta va de 6 a 11 años. En esta etapa se da la represión sexual y en esta etapa es la etapa más tranquila porque ya el niño reprime todo lo que es la sexualidad. Luego viene la etapa genital, que ya esta es la última y es la etapa que va de 11 a la adultez. En esta etapa se da la exploración de la sexualidad y empieza a tener relaciones sexuales. Ahora les voy a hablar sobre las etapas psicosociales, que estas etapas van desde el 0 hasta la muerte. Estas etapas fueron desarrolladas por Erik Erikson y él mejoró las etapas freudianas. La primera es la etapa de confianza y desconfianza, que va de 0 a 18 meses. Aquí el niño desarrolla un apego o desarrolla una confianza con él y desarrolla un vínculo con el padre. Luego viene la etapa de venganza versus duda, que esta va desde los 18 meses hasta los 3 años. Esta etapa también es llamada etapa de la autonomía, donde el niño empieza a explorar su cuerpo, a explorar el mundo. Luego viene la etapa de laboriosidad versus inferioridad, que esta etapa va desde los 5 hasta los 13 años. Acá el niño lo que hace es tener una vida social y empieza a tener conciencia de sus actos. Es una etapa bastante enérgica. Luego viene la etapa de búsqueda versus difusión de la identidad, que esta va desde los 13 a los 21 años. En esta etapa el niño o el individuo lo que hace es buscar su propia identidad y también es consciente de cómo las demás personas lo ven. Luego viene la etapa de identidad versus aislamiento, que ya estaba desde los 21 a los 40 años. En esta etapa lo que hacen es pensar en su futuro y en lo que quieren hacer con su. Luego viene la etapa de generatividad versus estancamiento, que está desde los 40 hasta los 60 años. Ellos lo que buscan es tener una vida productiva hasta el fin de su carrera. Luego lo que hacen es tener un acercamiento con sus familias y se preocupan mucho por sus hijos. La etapa de integridad versus desesperación, que es la etapa final, que estaba desde los 60 hasta la muerte del individuo. Este juego es de las etapas psicosexuales de Freud. El juego es de cartas y cada carta tiene un símbolo que representa una etapa. El que tiene el símbolo de los labios es la etapa oral, el que tiene el símbolo del papel higiénico es la etapa anal, el que tiene al niño descubriéndose sus partes es la etapa fálica,
y el que tiene el libro es la etapa de latencia y la última etapa, que es la etapa genital. El juego consiste en que cada participante tiene unas cartas diferentes, tiene 5 cartas y puede lanzarlas si tiene la misma figura, y estas cartas tienen un poder que es de volver a repetir el tiro sin importar la figura. El juego de las etapas psicosociales. Este juego consiste en que cada etapa tiene un color. La etapa de confianza versus desconfianza es rojo, autonomía versus duda, rosado, iniciativa versus aislamiento, verde claro, la velocidad versus inferioridad, azul claro, identidad versus confusión, verde, iniciativa versus culpa, azul oscuro, generatividad versus estancamiento, amarillo, y identidad versus depresión, va naranja. El juego consiste en que los niños tienen varias cartas que representan un patrón de diferentes colores y tienen unos vasos. Cuando agarran la carta, deben organizar los vasos del mismo según los colores, en el mismo orden. El niño que lo haga más rápido gana. Hola, mi nombre es Ana Lucía Cueto Zuluaga y estudio en la Universidad de La Guajira cursando el segundo semestre de Psicología. Esta clase es sobre la psicología de la infancia dirigida por el profesor Juan David Camargo y hoy les hablaré sobre la teoría psicosexual. Bueno, la teoría psicosexual es la teoría más conocida y controvertida en la psicología. Freud trata de explicar la personalidad a través de una serie de etapas en que las energías relacionadas con el placer se centran en zonas erógenas particulares. Esta energía psicosexual se considera la fuerza impulsora del comportamiento. Si estas fases se completan con éxito, el resultado será una personalidad sana. Sin embargo, si el sujeto permanece atrapado en una determinada etapa, desarrollará una personalidad patológica vinculada a conflictos no resueltos. Se encuentra un tipo de fases o etapas, las cuales son la fase oral, que pertenece a este dibujo, a este y a este. Se da desde el nacimiento a los 18 meses. Es el origen principal de la búsqueda de placer y también de conflictos y frustraciones, la boca. En este periodo el niño encuentra por primera vez el poder de la autoridad de su vida, una autoridad que limita su búsqueda de placer. El principal conflicto en esta etapa se da del proceso de destete, por el que el niño deberá de volverse menos dependiente de los cuidadores. Si la fijación ocurre en esta etapa, Freud consideraba que el individuo tendría problemas de dependencia afectiva. Segunda fase, la etapa anal. Corresponde más o menos, se da desde los 18 meses hasta los 3 o 5 años. Corresponde más o menos con el control de la tasa sanitaria. Desarrollar este control produce una sensación de logro y dependencia. Durante el periodo anal, el niño aprende ciertas nociones básicas para la vida, relacionadas con la posesión de las cosas y el desprendimiento de estas mismas cosas, debiendo resolver un conflicto psíquico relacionado con la expulsión y la retención. Freud consideraba que una fijación en esta etapa podría derivar hacia personalidades desafiantes y obsesivas. La etapa fálica, conocida como el complejo de Edipo. Esta etapa se extiende de los 3 hasta aproximadamente 8 años. Se involucran las primeras interacciones del niño con sus genitales. En esta etapa está muy vinculada al desarrollo de la moralidad, en que los niños también comienzan a descubrir las diferentes partes sexuales entre un hombre y una mujer, estableciendo ciertas rivalidades afectivas con el progenitor del sexo opuesto. Las características más asociadas a esta etapa incluye el orgullo y la duda a la revelación de la propia sexualidad. Fase latente. Esta es la aprendizaje. Se da desde los 6 años a la pubertad, en torno a los 12 años, y es un periodo que supone la consolidación y el
elaboración de los rasgos adquiridos. Se trata de un tiempo de exploración en el que la energía sexual sigue presente, pero se dirige a otras áreas como las actividades intelectuales y las interacciones sociales. Es un periodo en especial importancia para el desarrollo de las habilidades sociales y de comunicación, así como para generar autoconfianza. Para la etapa genital, la pubertad constituye por Freud es un último periodo significativo del desarrollo de la personalidad, mientras que en la fase fálica la sexualidad es rudimentaria y puramente egocéntrica. En esta etapa la sexualidad alcanza su maduración, apareciendo el interés por el sexo opuesto. Los órganos genitales se vuelven el origen central de las tensiones y de los placeres sexuales. También es la etapa en la que toca lidiar con los conflictos no bien resueltos en estas etapas anteriores y finalmente el sujeto debe hacer frente a esas realidades dotando a su vida de significado. El juego consiste de la siguiente manera. Estarán una ronda de madres, el juego es para las madres. Y primero se da como una charla sobre qué consiste cada etapa de la psicosexualidad. Y se encontrarán estas tarjeticas metidas en esta caja. Entonces cada madre puede ir cogiendo una tarjetita por orden y adivinar a qué hace parte cada imagen. Y la madre que tenga más puntos puede recibir un premio. Por último, las madres pueden decir en qué etapa se encuentran sus hijos, en qué fases, ya sea latente, oral, anal o genital. Gracias. Hola, mi nombre es Ana Lucía y hoy les hablaré sobre la etapa psicodinámica de Erikson, que corresponde a la psicosocial. Estas etapas responden a una teoría psicoanalista integral que identifica una serie de etapas por las que el individuo sano pasa a lo largo de su historia vital. Cada etapa se caracteriza por una crisis psicosocial de dos fuerzas en conflicto. Erikson interpretó las fases psicosexuales de Freud enfatizando en el incremento del yo como una fuerza intensa positiva. Integró la dimensión social en la teoría, extendió el concepto de desarrollo de la personalidad de la infancia a la vejez y exploró el impacto de la cultura en el desarrollo de la personalidad. Se encuentran unos aspectos importantes, los cuales son: el individuo difieren en cuanto a las fuerzas internas. Un yo fuerte es la llave para la salud mental, con predominio de las fuerzas positivas sobre las negativas y las experiencias influenciadas por modalidades biológicas que se expresan por medio de los símbolos y juegos. La sociedad modela la forma en que las personas se desenvuelven. Los factores biológicos son determinantes en la formación de la personalidad y el desarrollo del niño del adulto se hace a lo largo de 8 fases psicosociales, cada una de ellas con una crisis que desarrolla una fuerza específica del yo. El juego consiste de la siguiente manera. En esta cajita habrá unas cartas que tienen animales o figuras o algunos animales. Entonces el niño se va a poner este animal esta figura en la frente, y los demás niños que estén jugando con él, los que se encuentran en su alrededor, tienen que hacer mímicas o sonidos, y el niño tiene que adivinar qué animal es. Entonces esto conlleva a formar parte de la cognición social, que es la integración de varios procesos mentales que permite al niño a interactuar y que pueda comprender lo que los demás niños le quieren dar a conocer. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Lorainis María Pimienta Campo, estudiante de Psicología de segundo semestre de la Universidad de La Guajira. El día de hoy les vengo a hablar sobre la teoría psicosexual de Sigmund Freud y la teoría psicosocial de Erik Erikson.
Esta actividad va dirigida hacia el profesor Juan David Camargo Reyes en la asignatura de Psicología de la Infancia y la Adolescencia. Bueno, Freud pensaba que la personalidad se desarrollaba a través de unas etapas en la infancia en la que las energías que buscan el placer de la identificación se enfocan en ciertas zonas erógenas. Esta energía psicosexual la describió como la fuerza impulsadora detrás de la conducta. Decía que la infancia es una etapa crucial en la que se da forma a nuestra personalidad y comportamiento como adultos. Los impulsos de placer que buscan los niños se centran en un área diferente del cuerpo, los ya mencionados, la zona erógena, en cada una de las 5 etapas, y esas 5 etapas son la oral, anal, fálica, de latencia y genital. En la etapa oral, que se da desde el nacimiento hasta el primer año, la zona erógena es la boca. Las actividades de la alimentación, como la masticación y la succión, son las más importantes. En la etapa anal, que se da desde los 1 a 3 años, la zona erógena son los esfínteres. Durante esta etapa, el objetivo principal de la libido o el placer se hallaba en lograr el control de los movimientos del intestino y la vejiga. El conflicto importante en esta etapa es el control de esfínteres. El niño tiene que aprender a controlar sus necesidades corporales. El desarrollo de este control conduce a una sensación de logro e independencia. En la etapa fálica se da desde los 3 a los 6 años. La zona erógena son los genitales. Durante esta etapa, el enfoque principal de la libido se centra en los genitales. A esta edad, los niños empiezan a descubrir las diferencias entre hombres y mujeres. En la etapa de latencia, que se da desde los 6 hasta los 12 años, los sentimientos sexuales están inactivos. El periodo de latencia es un tiempo de exploración en el que la energía sexual se encuentra todavía presente, pero se dirige hacia otras áreas, como lo son las actividades intelectuales y las interacciones sociales. Esta etapa es importante en el desarrollo de habilidades sociales, de comunicación y confianza en sí mismos. La quinta y última etapa es la etapa genital, que se da desde los 12 años hasta la muerte. Aquí, la zona erógena son los genitales y se da la maduración de los intereses sexuales. Durante esta etapa, el individuo desarrolla un fuerte interés hacia el sexo y las relaciones sexuales. Esta etapa comienza en la pubertad, pero dura el resto de la vida en una persona. La teoría psicosocial propuesta por Erik Erikson en 1950 nos dice que se basa en 8 edades del hombre que marcan las bases de la psicología evolutiva. En esta se argumenta que desde el nacimiento hasta la vejez pasamos por 8 conflictos que nos permiten el desarrollo psicosocial y personal. Cuando nos enfrentamos al conflicto y los resolvemos satisfactoriamente, crecemos mentalmente. Por el contrario, si no logramos superar estos conflictos, es posible que no fomentemos las habilidades necesarias para afrontar lo que viene en un futuro. La primera etapa es confianza versus desconfianza. Se da desde el nacimiento hasta los 18 meses. En esta etapa, la relación con la madre determinará el futuro de los vínculos que se establecerán con las personas a lo largo de su vida. Es la sensación de confianza, vulnerabilidad, frustración y satisfacción y seguridad la que puede determinar la calidad de las relaciones. La etapa de autonomía versus vergüenza y duda, que se da desde los 18 meses hasta los 3 años. Durante esta etapa el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las expresiones corporales. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de dudas y de vergüenza. Asimismo, los logros en esta etapa desencadenan sensación de autonomía y de sentirse con un cuerpo independiente.
La tercera etapa es la iniciativa versus culpa, se da desde los 3 hasta los 5 años. En esta etapa su interés por las relaciones con otros niños crece, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños sienten curiosidad y es positivo motivarles para desarrollarse creativamente. En caso de que los padres reaccionen negativamente a las preguntas de los niños o a la iniciativa de estos, es probable que les genere sensación de culpabilidad. Laboriosidad versus inferioridad. Esta etapa se da desde los 5 hasta los 13 años. Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí solos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Por tal razón, es importante la estimulación positiva que puede ofrecerle la escuela, en casa o por el grupo de iguales. Este último comienza a adquirir una relevancia trascendental para ellos. En el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven los comportamientos con otros, el niño puede desarrollar cierta sensación de inferioridad que le hará sentirse inseguro frente a los demás. Exploración de la identidad versus difusión de la identidad. Esta etapa se da desde los 13 hasta los 21 años y tiene lugar durante la adolescencia. En esta etapa una pregunta se formula de forma insistente: ¿quién soy? Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distancia de los padres. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comienzan a pensar en el futuro y a decidir qué quieren estudiar, en qué trabajar, dónde vivir, entre otras. Identidad frente al aislamiento. Se da desde los 21 hasta los 41 años. La forma de relacionarse con otras personas se modifica. La persona empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un compromiso recíproco, una intimidad que genere una sensación de seguridad, de compañía, de confianza. Generatividad versus estancamiento. Se da de los 40 a los 60 años. Es un lapso de vida en el que la persona dedica su tiempo a su familia. Se prioriza la búsqueda de equilibrio entre la productividad y el estancamiento, una productividad que está vinculada al futuro, al porvenir de los suyos y de las próximas generaciones. Es la búsqueda de sentirse necesitado. Y por último tenemos la octava etapa, que es la integridad frente a la desesperación. Se da desde los 60 años hasta la muerte. Es un momento en el que el individuo deja de ser productivo o al menos no produce tanto como era capaz anteriormente. Una etapa en la que la vida y la forma de vivir se ven alteradas totalmente. Los amigos y familiares fallecen. El individuo debe afrontar los duelos que causa la vejez, tanto en el propio cuerpo como en el de los demás. Como última dinámica en la teoría psicosocial, con nuestro invitado Hildel Rojas, sabemos que esta teoría tiene 8 etapas y cada una tiene un versus. Entonces la dinámica consiste en que nuestro invitado va a agarrar la primera o todas las etapas y las va a unir con la que le corresponda. Iniciamos. Confianza versus la segunda es autonomía. La tercera es iniciativa versus la cuarta, laboriosidad. La quinta, exploración de la identidad. La sexta, identidad frente a generatividad. Y por último, la integridad.
Muy bien, Pechi. Bueno, como resultado tenemos que la confianza va frente versus a la desconfianza, la autonomía versus vergüenza y duda, la iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, exploración de la identidad versus difusión de la identidad, generatividad versus estancamiento y por último, integridad versus desesperación. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Dailitza Martínez, estudiante de la Universidad de La Guajira y estoy cursando segundo semestre de Psicología. En el día de hoy estaremos explicando la teoría del desarrollo, específicamente en el enfoque psicodinámico que tiene dos exponentes, que es Sigmund Freud y Erikson. En primera instancia, pues estaremos hablando de Sigmund Freud con su teoría psicosexual, en el cual estudia la personalidad desde que somos niños pues hasta la vejez o hasta la adultez. En este caso pues la intenta explicar con 5 etapas. La primera etapa es la oral, que va desde el nacimiento hasta el año. Pues aquí el bebé explora el mundo por la boca, o sea, esa capacidad que tiene el bebé de succionar, de explorar el mundo por medio de su boca para experimentar placer por medio de ella. Y así pues va reemplazando lo que es el seno de la madre, ya sea por su dedo o por algunos objetos, pues que se lo lleve a la boca. En la segunda etapa, que es la anal, que va del año a los 3 años, pues se da el funcionamiento de los órganos por medio de la retención y la expulsión. Aquí hablamos del control de los esfínteres. La etapa fálica se da de los 3 a los 6 años y esta etapa es más reconocida por el complejo de Edipo y de Electra, que es donde pues el niño ve cierta rivalidad por su sexo opuesto, ya sea la madre o el padre, y es donde también el niño comienza a comprender sus genitales. En la etapa de la lactancia se da de los 6 a los 11 años, en donde la zona erógena pues no es específica y es donde ya el niño pues de los 6 años, pues que comienza después de su pubertad, deja de experimentar su cuerpo, o sea, hay una represión sexual y esta se comienza a ver pues en el deseo de juegos, de comunicarse con su entorno para obtener una autoconfianza. En la etapa genital, que se ve de los 11 años a la adultez, pues ya aquí se ve lo que es la exploración sexual y ese deseo por satisfacerla. Pues ya se ve la creación de la familia, porque como ya se tiene conocimiento de sus genitales, pues ya tienen contacto y de ahí se da la reproducción sexual. Sigmund Freud dice que si tenemos una buena, si estas 5 etapas pues las llevamos de una forma adecuada, pues estaremos resolviendo, no tenemos que resolver conflictos con nosotros mismos, pero si ocurre lo contrario, de que si estas 5 etapas no son llevadas de una forma buena o llevadera, pues vamos a tener conflictos y nos vamos a quedar en algunas de esas etapas y pues luchando con esos problemas. A continuación le presentaremos el juego representativo a la teoría de Freud, llamado Encuéntrame si puedes. El juego consiste en que habrá un moderador y esa persona explicará las etapas. El juego consiste en que habrá un moderador. Dicho moderador tendrá que explicar cada etapa de la teoría. Entonces habrá la persona que va a jugar, tiene que cerrar los ojos y cuando lo abra tendrá 5 minutos para poder captar todo como el orden de donde están las imágenes. Luego de pasado de esos 5 segundos, las imágenes serán tapadas y la persona tendrá que adivinar dónde está cada par. Después de eso, para que la persona gane puntos, deberá destaparlo y cuando la destape deberá decir qué etapa es y así sucesivamente se ganará los puntos y podrá ganar. Ahora hablaremos de la teoría psicosocial a cargo de Erik Erikson, que estudió
el ciclo vital desde el nacimiento hasta la muerte. La primera etapa la definió como confianza y desconfianza, que esto va de los 0 a los 18 meses. En este, pues se caracteriza porque la madre es el principal vínculo que determina los niveles de confianza o desconfianza con el niño. Los padres son los que están relacionados con esto. Si los padres le prestan más atención al niño, pues la confianza va a ser aún mayor. Pero si el niño siente que cuando necesita algo y pues no le prestan atención, su nivel de desconfianza aumentará. En la etapa número 2, que es autonomía versus duda, que se da del año a los 3 años, pues vemos que la capacidad de explorar el mundo por parte del niño se hace aún mayor. Aquí el centro de todo pues es el niño, los padres y el mundo que lo rodea. La etapa 3, llamada iniciativa versus culpa, que se da de los 3 a los 5 años, comienza a separarse de su familia para sentirse un poco más autónomo, aunque puede sentir algo de culpa cuando siente que ha hecho algo malo. La etapa 4, llamada laboriosidad versus inferioridad, comienza de los 5 a los 13 años, pues aquí ya se comienza a ser más consciente y se sabe de las acciones que se hacen. Aquí es cuando el niño pues ya comienza a tener su vida escolar, y se dice que inferioridad porque cuando comienza a entrar en interacción con sus amigos, pues él ve que algunos amigos hacen cosas mejores que él o no comprende algunas cosas que ellos hacen, y aquí es cuando se comienza a sentir inferior o se le baja el autoestima. En la etapa 5, llamada búsqueda y difusión de la identidad, que comienza de los 13 a los 21 años, pues se dice que aquí comienza la adolescencia, que el adolescente busca su propia identidad y comienza a formar su propia vida. Ya se siente capaz de enfrentarse a sus padres o a personas mayores. En la etapa número 6, llamada intimidad versus aislamiento, que comienza de los 21 a los 40 años, donde se dice que se inicia la adultez temprana, pues aquí el adulto comienza a buscar amigos de su misma edad, a experimentar el amor. Y esa búsqueda de ese amor está en compartirlo con otra persona, y no solamente compartir el amor, sino un proyecto de vida común. Pero por el contrario, si esto no se da, puede ocasionar aislamiento. Si la persona siente que se siente amenazado con las personas o no se siente segura o que encaja en ella, pues este aislamiento se hará presente en esta etapa. En la etapa número 7, llamada generatividad versus estancamiento, se da de los 40 a los 60 años, ya aquí se dice que el adulto es mucho más maduro. Las figuras centrales en esta etapa serán el trabajo y el hogar. La generatividad está precisamente en el desarrollo material y social del individuo, el desarrollo en la carrera y la reproducción biológica. Y la etapa número 8, que se llama integridad versus desesperación, que se da de los 60 hasta el fallecimiento de la persona. Aquí se hacen presentes las enfermedades, pues la persona comienza a pensar en la herencia que le va a dejar a sus hijos y a sus nietos, hace una reflexión sobre su vida y comienza el sentimiento de inutilidad. A continuación, le mostraremos el respectivo juego sobre la teoría de Erik Erikson. El juego consiste en que hay una pantalla llamada pantalla de la vida, que tiene con sus respectivos colores las diferentes etapas de la vida. Entonces, hay una caja llamada caja de características. En esa caja, como muy bien lo dice el nombre, están las características de cada una de esas etapas. Entonces, el juego consiste en que tenemos que elegir una característica, leerla, desarrolla la creatividad, y con esto que dice, con esta característica debemos ubicarla en una de esas teorías, y así sucesivamente. Este juego se puede jugar con 2 o 3 personas. En esas personas se ponen retos, el cual cada una, si van perdiendo y colocan una característica donde no va, pueden poner penitencias. Al sacar la característica debemos leerla, y esta la debemos ubicar en una de las etapas. Entonces,
vamos y la ubicamos en donde va. Aquí dice desarrolla la creatividad. Entonces la vamos a ubicar a donde va. Si es correcto, ganaré puntos, pero si no, tendré una penitencia. Buenas tardes, mi nombre es Kelmar Gascón Rivero, estudiante de Psicología del segundo semestre, y hoy les hablaré sobre la teoría psicosexual de Sigmund Freud y la teoría psicosocial de Erik Erikson. La teoría psicosexual de Sigmund Freud. El desarrollo psicosexual es un elemento central de la teoría psicoanalítica de las pulsiones sexuales que sostiene que el ser humano desde el nacimiento posee un líbido instintivo de energía sexual que se desarrolla en 5 etapas, las cuales son la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. La etapa oral se da de los 0 a los 2 años, que es cuando los niños chupan la mamá después de estar satisfecho. La etapa anal se da de los 2 a los 3 años. Es el placer que sienten los niños al orinar o al defecar. Coincide con la enseñanza de control de esfínteres. La etapa fálica se da de los 3 a los 5 años. El complejo de Edipo o Electra es la curiosidad que sienten los niños por diferenciar los sexos. Determina las relaciones amorosas a futuro. La etapa de latencia se da de los 6 años hasta la pubertad. Esta es la mayor intensidad en el desarrollo cognitivo y motriz. Esta etapa es en la que se fortalece la autoestima y la confianza. Y la etapa genital se da desde la pubertad hasta la adultez. Aquí es donde se dan las relaciones de pareja con un objeto distinto a los padres. Estas fases son de demasiada importancia, ya que en momentos de ansiedad se presentan regresiones que indican el tipo de experiencia en el desarrollo de cada uno de los periodos. Por ejemplo, en un examen las personas pueden ir al baño. Esta podría ser la etapa anal. Comparar sus resultados con el de otra persona. Esta podría ser la etapa fálica. Fumar o morderse las uñas. Esta podría ser la etapa anal. Esto de acuerdo con las etapas de fijación en las que se presentarán momentos de gran satisfacción o frustración. El juego podemos observar que es un juego de mesa en especie de parqué. Este se desarrollará en la etapa de las competencias que se da de los 6 años hasta la pubertad, que esta etapa se llama latencia. Este juego pone a prueba los conocimientos y simboliza una competencia, ya sea con algún familiar del mismo sexo o los hermanos, por eso los niños no soportan perder. En la teoría traumática del juego, Sigmund Freud plantea que esta actividad recreativa placentera sirve para que el niño elabore sus propias emociones y supere las situaciones traumáticas al reposar o repetir una y otra vez la misma historia. Los tipos de juegos o juguetes indican si un niño es sano porque estos evolucionan con los deseos, necesidades y sensaciones que desarrolla el niño durante su crecimiento. Como podemos observar en el parqué, el niño desarrolla las destrezas que son las competencias. La teoría psicosocial de Erik Erikson. Erikson afirma que los seres humanos con un desarrollo sano deben pasar a través de 8 etapas entre la infancia y la edad adulta tardía. En cada etapa la persona se enfrenta y es de esperar que domine el nuevo reto. Cada etapa se basa en la culminación con éxito de las etapas anteriores. Si los retos no se completan con éxito en una fase, es de esperar que aparezcan como problemas en un futuro. Uno de los principales elementos de la teoría de Erikson son la identidad del yo, la competencia y los conflictos.
En la identidad del yo, el yo hace referencia al sentido consciente que tenemos de nosotros mismos que desarrollamos a través de la interacción social. Según Erikson, nuestra identidad del yo está en constante cambio debido a las nuevas experiencias e información que logramos adquirir a través de nuestra interacción diaria con las demás personas. En la competencia, además de la identidad del yo, Erikson cree que un sentido de competencia nos motiva conductas y acciones. Cada etapa de la teoría de Erikson pone interés en cómo nosotros adquirimos competencias en un área de la vida. Si la etapa se maneja bien, la persona se sentirá satisfecha y segura. Si la etapa se gestiona mal, en la persona va a surgir un sentimiento de inadecuación. Y en los conflictos, Erikson cree que la gente experimenta en cada etapa un conflicto que sirve como punto de reflexión en su desarrollo. En opinión de Erikson, esos conflictos se centran ya sea en el desarrollo de una cualidad psicológica o en no lograr desarrollar esa cualidad. Durante esos momentos el potencial para el crecimiento personal es demasiado alto, pero también es el potencial para el fracaso. En el siguiente juego de mesa podemos observar que tiene un punto de partida y una meta, el cual el niño pasará por diversos obstáculos donde se le harán preguntas. Esto considera que el juego como fuente de poder podemos observar y comprender los esfuerzos del yo que hace el niño por lograr una meta. Podemos observar que este juego requiere de un aprendizaje de diferenciar qué puede ser compartido con otro y qué contenido puede ser admitido en este juego. Basándonos en la teoría de Erik Erikson, que él nos habla sobre que el juego del niño es demasiado diferente al juego del adulto, ya que cuando el niño juega, él avanza hacia nuevas etapas de dominio. En este juego podemos observar cómo el niño, a medida que avanza, se le van haciendo nuevas preguntas y así va experimentando cada etapa en la que va pasando. El juego del niño también revela la forma en que el niño experimenta y estructura su mundo y cómo es que funciona dentro de ese mundo. Y además, Erikson también nos dice que le otorga el juego como un uso terapéutico. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valentina Peñaranda y en el siguiente video hablaré sobre las teorías psicosexual y psicodinámica. La teoría psicosexual. Para Freud, la infancia es una etapa crucial en la que se da forma a nuestra personalidad y comportamientos como adultos. Freud considera el desarrollo como un proceso discontinuo y cree que cada uno de nosotros debe pasar por una serie de etapas durante la infancia. Estas etapas son las llamadas etapas psicosexuales. Si estas etapas psicosexuales se completan con éxito, el resultado es una personalidad sana. Pero si en algún momento estas etapas no se completan en su momento de un todo por algún problema, aparecen las llamadas fijaciones. Pero Valentina, ¿qué es una fijación? La fijación es un foco persistente en la etapa psicosexual anterior. Hasta que este problema no se resuelva, el individuo seguirá estancado en esta etapa. Para Freud, los impulsos del placer que buscan los niños se centra en un área diferente del cuerpo. Esta área o zona se llama erógena en cada una de las etapas del desarrollo. La primera etapa es la etapa oral, la segunda etapa es la etapa anal, la tercera etapa es la etapa fálica, la cuarta la etapa de lactancia y la 5 la etapa genital. La primera etapa, la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta el primer año de edad. En esta etapa ocurren procesos fisiológicos de acuerdo a la alimentación. El bebé succiona el pecho de su madre. Hay un interés y gratificación por el simple hecho de explorar con su boca. Segunda etapa, la cual es la etapa anal, que va desde el primer año hasta los 3 años de edad. Esta etapa se relaciona con el control de esfínteres, en el cual hay una retención y expulsión de heces fecales. Esta retención y expulsión corresponde al conocimiento de acuerdo al funcionamiento sexual que se tiene acerca del cuerpo.
Como tercera etapa está la etapa fálica, que va desde los 3 a los 6 años de edad. En esta etapa hay un interés del niño sobre sus genitales, explorando así su cuerpo y comparándolos con el de su padre. En esta etapa el niño asocia su vida con el rol de su padre, identifica su sexo con el de otro mismo y empieza la tensión entre el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Como número 4 está la latencia, que va desde los 6 a los 11 años de edad. Es un periodo donde desaparecen los impulsos sexuales o parece no tener una gran importancia. En términos del psicoanálisis, en esta etapa se reprimen esos deseos sexuales. Y como número 5 está la etapa genital, que va desde los 11 años hasta la adultez. En esta resurgen con gran energía los impulsos sexuales a partir de la pubertad y de los diferentes cambios biológicos que se pueden experimentar en el cuerpo. Hay una madurez en estos impulsos sexuales. Hay comportamiento genital o relaciones sexuales con individuos de su mismo sexo o del sexo opuesto. Es el resurgimiento de la etapa fálica con mayor fuerza. Teniendo claro qué es la teoría psicosexual y cuáles son sus 5 etapas, a continuación haremos un pequeño juego en el cual vamos a asociar la imagen y una característica con el nombre de la etapa. Ahora tomaremos esta imagen, en el cual vamos a distinguir qué tipo de etapa es. Muy bien, es la etapa anal, ya que en esta etapa se relaciona con el control de esfínteres y el niño toma el control y tiene idea de que puede retener y expulsar sus heces fecales. Por ende, una de sus características es que el niño toma el control y tiene idea de que puede retener y expulsar sus heces fecales. Por ende, una de sus características es la retención. Seguidamente está esta imagen que a simple vista podemos distinguir que es la etapa fálica, debido a que en esta etapa el niño tiene un interés sobre sus genitales y explora su cuerpo y lo compara con el de su padre. Otra imagen que distingue esta etapa, ya que el niño identifica su sexo con el de su mismo y trata de asociar en su vida el rol de su padre. Por ende, tiene una característica que esta etapa es de puro descubrimiento. Ahora está esta, que es la etapa oral. Y en esta etapa ocurren procesos fisiológicos correspondientes a la alimentación. Por ende, tiene un apego como característica por su madre, por el pecho de su madre. Vamos a distinguir qué tipo de etapa es esta. Y es la etapa de la latencia, que va de los 6 a los 11 años de edad, en donde desaparecen todos los intereses e impulsos sexuales y le tienen más importancia a cómo son vistos en su entorno y buscan pues interactuar con este. Por ende, su característica es relaciones. Como último, distinguimos que es la etapa genital, de cual va de los 11 hasta la adultez, en donde resurgen nuevamente estos impulsos sexuales, y el resurgimiento de la etapa fálica con mayor fuerza. Buscan tener relaciones sexuales, llenando así sus placeres. Bienvenidos nuevamente. Ahora hablaremos sobre la teoría psicosocial de Erik Erikson. Pero Valentina, ¿qué es la teoría psicosocial? La teoría psicosocial es la encargada del estudio de la personalidad desde una perspectiva freudiana, pero mejorándolo en algunos postulados o etapas sugeridas. Erik Erikson propone la teoría de las 8 edades del hombre, que marca las bases de la psicología evolutiva de este. Él argumenta que desde nuestro nacimiento hasta la vejez
debemos de pasar por 8 conflictos que permitan el desarrollo psicosocial y personal. Pero si no es así, es posible que no fomentemos las habilidades necesarias para afrontar lo que viene a futuro. De esta manera, veremos a continuación las 8 etapas según Erik Erikson. Cuando nos enfrentamos al conflicto y lo resolvemos satisfactoriamente, se dice que estamos creciendo mentalmente. Etapa número 1, etapa de la confianza y desconfianza, que va desde los 0 a los 18 meses. Es una etapa en donde el niño crea vínculos afectivos, desarrollando así su confianza. Etapa número 2, que es la etapa de la autonomía, la vergüenza y la duda, que va desde los 18 meses a los 3 años de edad. Es una etapa en donde el niño explora su cuerpo, explora su mundo y hay un control fisiológico. Etapa número 3, que es la iniciativa, 3 años de edad. En esta el niño inicia una vida social y tiene conciencia de sus propias acciones. Etapa número 5, búsqueda versus la difusión de la identidad. Es una etapa que va desde los 13 a los 21 años de edad. En esta el muchacho busca su propia identidad y es consciente de cómo es visto por otras personas. Etapa número 6, identidad versus aislamiento, que va desde los 21 a los 40 años de edad. Buscan estar con personas de su misma edad y logran una intimidad con los demás. Etapa número 7, de la generatividad versus el estancamiento del adulto maduro, que va desde los 40 a los 60 años de edad. Surgen preocupaciones por hijos, nietos y por herencias. Por ende, buscan ser productivos hasta su retiro y con el paso del tiempo logran un acercamiento familiar. Por último, etapa número 8, de la integridad versus la desesperación del adulto mayor, que va desde los 60 años para arriba. Es el último periodo de sus vidas, en donde ellos esperan envejecer hasta llegar a morir. Hay sentimientos de inutilidad, reflexionan sobre su pasado y llegan ciertas enfermedades. Ahora bien, construiremos palabras con referente a la etapa psicosocial según Erik Erikson. Formamos la palabra vínculos, en lo cual en una de las etapas el niño crea para desarrollar su confianza. Formamos la palabra explorar, en el cual el niño en la etapa explora su cuerpo, su entorno y algunos de sus procesos fisiológicos. Formamos la palabra creatividad, en el cual el niño desarrolla esta y manipula su entorno.